El capitán Eduardo Sánchez, piloto veterano en el año 2022, con muchos años de experiencia en vuelos transoceánicos, asegura que es una persona considerada de ciencia, una persona muy racional, al que necesitas explicaciones lógicas. Pero todo eso cambió en un vuelo hacia la Ciudad de México desde la capital de España, desde Madrid. Era el 14 de junio, un vuelo nocturno sobre el Atlántico. Había una calma desoladora en el aire. Estábamos en medio de la nada, rodeados por un manto de oscuridad interrumpido solo por las luces tenues de los tableros de instrumentos. Pero a las 3 de la mañana, una luz cegadora apareció en el horizonte. No era un avión, no era un barco, era algo más. La luz comenzó a acercarse a una velocidad inquietante, y en cuestión de segundos una criatura de aspecto insondable estaba frente a nosotros. Era lo que parecía ser una criatura translúcida, hecha por luz. Algunos compañeros, incluso amigos astrónomos, me habían comentado que en el cielo aparecen figuras que parecieran animales, seres vivos pero que están hechos como de energía, cosa que yo pensaba era una leyenda urbana. Tenía una forma etérea, tenía tentáculos flotantes que se movían en un patrón hipnótico. Un núcleo pulsante de energía vibraba. Se encontraba en el centro esa luz extra que tenía esa criatura. Era una visión sobrecogedora, dice. El encuentro fue algo completamente extraño. El copiloto, un hombre pragmático que tenía también mucha experiencia, estaba en estado de shock, incapaz de articular una palabra. Sin embargo, a pesar de la extrañeza de la situación, sentí una profunda calma. Intenté comunicarme con la torre de control de la Ciudad de México, pero todas las señales de radio estaban muertas. Solo nosotros estábamos junto a esa criatura. No había nadie más. Nadie respondió y básicamente era como estar incomunicados por unos minutos. La criatura se acercó más y sus tentáculos de luz atravesaron el fuselaje del avión. Era como si simplemente fuera traslúcido, transparente, como una especie de fantasma. Eso sí, dejó inundada la cabina con un brillo cegador. Sentí una ola de energía pasando a través de mí. Parecía como si la criatura nos estuviera escaneando, como si nos estuviera conociendo a través de ese movimiento. Luego, así como llegó muy rápido, la criatura se fue desvaneciendo. Las luces del panel volvieron a la normalidad y el contacto con la radio se restableció con normalidad. El resto del vuelo fue tranquilo y llegamos a la Ciudad de México sin más incidentes. La tripulación y los pasajeros parece que no se percataron de esta situación. Definitivamente esto no lo pudimos explicar y no lo reportamos. ¿Cómo explicar una experiencia tan extraña como esta? Esta es otra historia. Sucedió en el 2020 a una piloto llamada Valeria. Es una piloto colombiana que viajaba en un Amber 190 con una más o menos década de experiencia, según comentan. Era un vuelo internacional y siempre se había encontrado fascinada con el tema de casos extraños que le habían sucedido a colegas, a amigos que le reportaban situaciones curiosas que tal vez simplemente quedan como leyendas urbanas. Asegura que durante un vuelo de Bogotá a la Ciudad de México vivió una experiencia que desafió todo el entendimiento de cómo funciona la realidad. Era el 9 de septiembre, estábamos sobrevolando el mar del Caribe, el sol se desvanecía en el horizonte y las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo. De repente los relojes empezaron a comportarse de forma extraña mientras sentíamos una energía rara en el ambiente. Sentíamos que algo estaba sucediendo. Los relojes y los instrumentos comenzaron a comportarse de manera extraña. Los relojes al principio empezaban a retrasarse unos segundos, unos minutos. Primero nos llamó la atención pensando que era una falla. Después comenzaron a moverse hacia atrás a un ritmo alarmante. Incluso un reloj de manecilla que traía el copiloto empezó a hacer lo mismo.
Intentamos comunicarnos con Torre de Control en la Ciudad de México, pero mi mensaje se vio interrumpido por pura estática muy fuerte, luego de un silencio absoluto. Miré por la ventanilla y vi algo que nunca me hubiera imaginado. El sol se había puesto. Hace unos momentos comenzó a ascender y ahora se estaba poniendo. Miré el GPS, pero las coordenadas no cambiaban. Era como si estuviéramos paralizados en un mismo lugar. El tiempo o estaba retrocediendo o estaba en pausa. No entendíamos lo que estaba pasando. Mi copiloto y yo nos quedamos impactados sin saber qué hacer. Entonces apareció una figura a la distancia. Era una especie de esfera. Podíamos decir que la esfera parecía estar viva. No sé por qué, no sé cómo explicarlo, simplemente sentíamos que esa esfera que se acercaba por la ventana flotante con luces parpadeantes parecía ser una criatura y no un aparato o un ovni como dicen algunos. La criatura o la esfera se empezó a acercar al avión. A medida de que lo hacía, los relojes comenzaron a moverse aún más rápido hacia atrás. Sentí una sensación de vértigo, como si estuviéramos siendo arrastrados por una especie de río de energía. Luego esta criatura o esta esfera empezó a rodearnos, deslumbrándonos. En un instante esta figura desapareció. Cuando recuperé la visión, después de quedar cegada por unos segundos por ese brillo, vi que el sol estaba otra vez en su normalidad y los relojes estaban también funcionando como deberían a la hora que correspondía. La radio volvió a la vida con el sonido de la torre de control de la Ciudad de México pidiendo un informe del estado. Según ellos, habíamos desaparecido de sus radares durante 1 minuto completo. Eso les llamó la atención y por eso estaban buscándonos y estaban contactándonos. Ellos pensaron que fue un simple error de los aparatos. Lo que no sabían era toda la experiencia que habíamos tenido durante ese minuto en el que desaparecimos. Aterrizamos sin problemas en la Ciudad de México, pero con una sensación de incredulidad. La tripulación y los pasajeros parece no se percataron de nada de esta situación. Estaba todo con normalidad, así que pues seguimos y continuamos avanzando sin problemas. A partir de ahí, el copiloto y yo nos hemos cuestionado qué sucedió, qué clase de experiencia fue esa. Pareciera como si algo está sobre nosotros, pudiendo controlar cosas tan extrañas como el mismísimo tiempo. La siguiente historia sucedió en 1986. El capitán Dalton, piloto estadounidense al mando de un Boeing 747, en ruta desde Los Ángeles hasta Tokio, conocía muy bien ese camino y asegura que él había estado muy intrigado por una historia del vuelo 1628 del Japan Airlines y un encuentro extraño que tuvo con un objeto. Era una historia que se compartía mucho entre los colegas pilotos. Me había intrigado, dice, pero nunca imaginé que tendría una experiencia muy similar. Estábamos sobrevolando el Océano Pacífico en una noche clara con un cielo lleno de estrellas. A eso de la medianoche, las luces de la cabina empezaron a parpadear de forma extraña. Pensé que podía ser un problema eléctrico, pero los sistemas a bordo no reportaron ningún tipo de falla. Luego vi unas luces a nuestra izquierda y derecha brillantes y pulsantes. Mi reacción inicial fue pensar que podían ser aviones de combate estadounidenses patrullando esa zona, como ya le había sucedido a varios de mis compañeros. Descubrí que había una alerta que nos habían enviado desde Torre de Control. Al parecer había habido una serie de encuentros extraños con luces en esa zona en los últimos minutos. Por alguna razón, la Torre de Control no se había podido comunicar con nosotros. También experimentamos algún tipo de interferencia. En los comunicadores aparecían constantemente una especie de sonido como un sa, 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 como si estuviera a punto de entrar en una interferencia a alguien más. Después de ese incidente y mi testimonio, empezaron a reportar a otros compañeros situaciones similares en el Pacífico, donde una serie de objetos se aparecían y se acercaban bastante.
De repente estas naves se detuvieron frente a nosotros y empezaron a aventar luces, pero no eran luces como un flasheo, sino eran como rayos de luz. Informé esto por radio y al interior de la cabina se veía como ese rayo de luz entraba. Podíamos sentir tanto la tripulación como los pasajeros y nosotros el calor que se generaba a través de esos rayos que eran de color verde y rojo. Las naves eran como una especie de cuadros, no tenían sentido, no tenían la forma aerodinámica, por ejemplo, de los ovnis o de un avión. Eran cuadradas, así como los reportes que había hecho aquel vuelo japonés. En el vuelo japonés 1628 se reportaba que estos objetos, estos cuadros voladores, tenían propulsión. En esta ocasión yo no pude ver la propulsión de estos objetos, pero claramente estaban volando a una velocidad impresionante. Era como si no respetaran las leyes de la física. Eran cuadros aparentemente metálicos, como de un metal oxidado, por así decirlo. Estaban algo lejos y no había mucha luz, pero parecían como de un metal, mate, sin brillo. También no tenían una luz, aunque parecía que la parte de abajo tenía una especie de brillo que tal vez el piloto japonés en aquel vuelo tan famoso confundió con una propulsión. Pero no parecía propulsión, parecía una especie de luz como de LED, color azul con toque verde, como una cosa totalmente anormal y que no tiene relación a el color típico del fuego en la propulsión. Lo reportamos a los controladores e incluso el reporte lo enviamos a la FAA. Tanto mi copiloto como el ingeniero de vuelo describieron los objetos como meras luces. Y no quedó muy claro que realmente lo que vimos no fueron luces, sino fueron literalmente cubos voladores. Una especie de objetos voladores no identificados a los cuales al día de hoy seguimos sin una explicación. Era 1952 y volaba un DC-4 de Pan American World Airways. Esto era una ruta rutinaria entre Miami y Nueva York. En este caso, la descripción se hace por parte del primer oficial, el señor William Nash. Asegura que el segundo oficial era el señor Fortenberry. Asegura que estaban al mando cuando un brillante resplandor naranja apareció en la ciudad de Newport News. Dice lo siguiente: inmediatamente percibimos que se trataba de 6 objetos brillantes que se precipitaban hacia nosotros a una velocidad tremenda. Y obviamente muy por debajo de nosotros, según dice. Tenía el aspecto ardiente de brasas calientes, pero con un brillo muchísimo mayor. La luz era fuertísima y las luces de la ciudad estaban a un lado. Podíamos distinguir claramente que los objetos se movían a velocidades extremas. Las luces en una formación parecida a un escuadrón que se dirigían hacia nosotros. Realizaron maniobras y cambios de formación que parecían desafiar las leyes de la física. Esto también antes de desaparecer en la distancia. Sin embargo, la experiencia no terminó en eso. Apenas minutos después, la radio estalló en estática y nuestro avión comenzó a descender en espiral. Mi último recuerdo, antes que todo se volviera negro, fue un sonido agudo en las alarmas de la cabina. Pensábamos que nos íbamos a estrellar. Cuando desperté, estaba solo en el avión. El avión estaba estacionado en un aeropuerto abandonado, en un campo desconocido y no había señales de mi copiloto. Todo estaba extrañamente tranquilo. Las radios estaban muertas y no había señales en ninguna parte. La única pista era un extraño símbolo quemado en el suelo debajo del avión, un patrón que no había visto nunca antes. Todavía no sé qué fue lo que encontramos aquella noche. Fortenberry asegura que él también vivió lo mismo. Él salió del avión y no recuerda cómo, estaba a un lado, recostado del avión. Todo lo que recordamos en esa ocasión fue eso. No sabemos quién aterrizó el avión, no sabemos qué sucedió y cómo es posible que esto después de años no tenga una explicación.
Ha habido diferentes teorías y conspiraciones alrededor de este extraño caso. Algunos insisten que fuimos víctimas de algún fenómeno meteorológico y que perdimos la memoria los dos, cosa que no entendemos por qué. Otros aseguran que fuimos abducidos, que tal vez de alguna manera algo más controló el avión y nos dejó sanos y salvos en ese aeropuerto abandonado, en ese lugar del cual, después de que rescataron el avión y nos dijeron que no teníamos que investigar sobre este tema, nos tuvimos que quedar callados por años. Solo hasta el día de hoy es que este caso se conoce. Muchas de las cosas que sucedieron no tuvieron explicación y hasta el momento siguen sin estarlo. Los encuentros extraños en las aerolíneas y en diferentes modos de transporte, trailers, autobuses, carros, etc., siguen sucediendo y los pilotos y los aviones no son la excepción. Ahí también pasan cosas extrañas. La siguiente historia sucedió en el 2005. El piloto dice que se encontraba a bordo de un Boeing 737 en la ruta de Frankfurt, Alemania, hacia la ciudad de Nueva York. Era un piloto experimentado que ya había volado esa ruta más de unas 10 veces. Nada de lo que yo había vivido antes me pudo haber preparado para lo que sucedió en aquella noche. Era una noche muy bonita, clara, sin una sola nube en el cielo. La luna llena iluminaba el océano Atlántico abajo. Yo estaba en el asiento del piloto y mi copiloto, Johannes, en el asiento de lado. Habíamos alcanzado la altitud de crucero y nos estábamos preparando para un vuelo tranquilo cuando empezaron las anomalías. Primero fueron los instrumentos. Unos segundos la aguja del altímetro empezó a oscilar de manera errática y luego la brújula giró en círculos sin control por varios minutos. No sabíamos qué sucedía. Al mismo tiempo empezó a darse una sensación como de frío extremo. Empezó la cabina a sentirse como si estuviera congelando. Johannes y yo nos empezamos a inquietar y a poner algo nerviosos. La torre de control nos informó que no había ningún problema, que todo parecía estar normal desde su perspectiva. Luego, las luces del panel de control comenzaron a parpadear y un sonido como un rasguño surgió de la radio, como si alguien estuviera intentando transmitir un mensaje, pero no había voz, solo una especie de sonido arrastrándose por el micrófono. Y entonces ocurrió de la nada, una figura o algo así, invisible, apareció presente en la cabina. No podíamos verlo, pero sentíamos su presencia, había algo con nosotros. Su olor no era muy bueno que digamos, olía raro y hacía más frío aún. Tanto Johannes como yo podíamos asegurar que había algo o alguien ahí dentro con nosotros acompañándonos. De repente, los controles del avión comenzaron a moverse por sí mismos. Ajustaron el rumbo del avión. La radio volvió a la vida, pero esta vez con una voz. Evasión, en curso, evitar colisión. Pero no había nada frente a nosotros. Ni en la radio ni en las pantallas de radar. Sin embargo, obedeciendo a esa presencia y a esa voz, dejé que los controles siguieran su curso, claro, porque tampoco nos ponían en peligro. Los movimientos que hacían eran como de alguien que sabía lo que estaba haciendo. Así que nos quedamos viendo, el copiloto y yo, y decidimos dejar que esto continuara mientras no nos pusiera en riesgo. Dejé que los controles siguieran su curso. Segundos después, un rugido ensordecedor y una imagen fugaz de un avión de carga pasó a través de las nubes. Simplemente salió de la nada, no lo esperábamos. Si no hubiera esa cosa que movió el avión, si no lo hubiera movido y lo hubiera puesto a la altura y en la posición en la que estábamos, se hubiera dado un accidente terrible. No hubiéramos cambiado el rumbo, hubiera sido una tragedia. Cuando miré de nuevo la cabina, todo ya estaba otra vez en la normalidad. La temperatura, los instrumentos funcionaban correctamente. El ambiente era normal, ya no estaba ese olor extraño. Tampoco sentíamos la sensación de estar siendo acompañados por alguien más. Miré a Johannes, el copiloto,
y él también me vio, estaba obviamente muy nervioso. Habíamos tenido una experiencia que parecía paranormal. Nos habíamos salvado de una colisión segura. Se hubiera dado un accidente si ese fenómeno no se hubiera presentado. Nunca olvidaremos esa noche porque algo nos estaba protegiendo. Bueno, pues impresionante esta historia. ¿Cuántas historias no habrá más de pilotos por ahí? Yo tengo algunas, iré recopilando otras que pues vamos por ahí encontrando. Pues muchas veces son en foros donde pues dicen pilotos pues anónimos o con nombres prestados, ¿no? Cuentan cosas extraordinarias para saber si esta historia pues algún día dice yo soy el piloto, pues estaría súper padre, pero el punto es que estos encuentros, estas historias siguen surgiendo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, una piloto colombiana hace un tiempo nos contó varias historias de lo que se cuentan entre los pilotos, ¿no? En aquel tiempo yo recuerdo estaba empezando esta piloto, que digo, si nos llega a ver le mando un fuerte saludo, pero me acuerdo que nos enviaba comentarios de eso, ¿no? De que los pilotos pues se cuentan muchas cosas que nunca salen a la luz pública, ¿no? Entonces, pues bueno, a través de foros, de internet y todo eso, se cuentan, ¿no? Se pueden compartir muchas de estas historias padrísimas, ¿no? Extrañas también. Aquí, pues bueno, estaremos recopilando, seguramente habrá una tercera parte, ya hicimos un primer video de estas historias, esta es la segunda, y bueno, pues mientras vayamos recopilando más relatos, aquí los estaré compartiendo. Esto es Podcast 78, el podcast del misterio. Te agradezco si nos ayudas a compartir el podcast, sería buenísimo. Y bueno, ahí está en la descripción nuestro correo electrónico. Por ahí aparece también, si lo ves en YouTube, el teléfono o el WhatsApp o Telegram, ¿no? Para ahí nos puedes enviar algún relato escrito o también con tu propia voz y ya lo estaremos compartiendo más adelante, ¿ok? Buenísimo, que tengan una excelente noche, tarde, día. Ahora sí que deja tu comentario y lo estaré leyendo con gusto. Hasta pronto.